Buenas tardes. Por favor, si me confirman si se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. Sí, doctor, se escucha. Ya, a ver, voy a volver a compartir. No sé si se llegó a compartir. Voy a volver a compartir. Si me confirman si es que se ve, por favor. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Sí se ve. Ya, ok, perfecto. Vamos a esperar un minuto y empezamos, ¿ok? A ver, ¿se me escucha? ¿Se llega a ver la pantalla, por favor, si me confirman? Sí, doctor, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Por favor, si es que hay alguna pregunta, me cortan nomás durante la presentación, ¿sí? Porque voy a estar con la pantalla compartida, no llego a ver lo que se está, si es que llegan a levantar la mano u otra cosa, ¿ok? Bueno, buenas tardes. Me ha tocado hacer la primera clase. Vamos a hablar de tuberculosis. Tuberculosis, de acuerdo al sílabo, se ha dividido en dos partes. Una primera parte que es la que me corresponde a mí, diagnóstico y algunas consideraciones, y una segunda parte que tiene que ver con el tratamiento, que eso lo van a ver el día, me parece que es el miércoles o el jueves, ¿sí? De esta semana. Sí, entonces vamos a empezar con tuberculosis. Mi nombre es Félix Llanos Tejada, soy médico neumólogo del Hospital 2 de Mayo, sede docente de ustedes, docente de la Universidad Ricardo Palma, ¿sí? Eh, Soy coordinador de la estrategia de tuberculosis del Hospital 2 de Mayo y ahí ustedes ven mi correo y mi celular, ¿sí? Para cualquier comunicación, no hay ningún problema. ¿Sí? Vamos a hacer este tema, espero que sea claro. No creo que nos demoremos más de 45 minutos, debe ser un poco menos inclusive, ya el tema puntual sobre lo que es tuberculosis. Muy bien, entonces, para empezar, por favor, sí les pido que o pongan en silencio su celular o si es que están viendo por el celular, traten de evitar las llamadas o por lo menos ponerse en silencio para no poder, para no estar yo escuchando las llamadas de ustedes, ¿sí? Es una solicitud. Y vamos a empezar con la clase, ¿sí? Empecemos con la definición. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, es una enfermedad infecciosa, es transmisible, se transmite de un individuo a otro, y su vía de transmisión básicamente es la vía aérea respiratoria, ¿sí? Se transmite a través de la vía aérea, afecta a diversos órganos, pero definitivamente lejos, más del 80% de los casos, la tuberculosis más frecuente es la afectación pulmonar. Y ese es el motivo por el cual lo estamos viendo aquí en el tema de neumología. Quizás lo vuelvan a ver un poco en infecto, por ser una enfermedad infecciosa, pero siempre se ve en neumología por el hecho de afectar al pulmón. Importante un poco de historia, no sé si lo conocen al doctor que está ahí en la foto, ¿sí? O a este segundo, es el doctor Robert Koch. El doctor Robert Koch aisló el bacilo de la tuberculosis. Bueno, él no lo aisló, ya lo habían aislado un poco antes, pero él pudo demostrar la patogenicidad y fue el primero que comunicó el hecho de aislar y demostrar patogenicidad a la Sociedad de Fisiología de Berlín, lo que viene a ser ahora
la Asociación de Medicina de Alemania, ¿sí? Y eso lo hizo el 24 de marzo de 1882. Cuando ocurrieron 100 años de ese acontecimiento, el 24 de marzo de 1982, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, patrocinó que todos los 24 de marzo, a partir de 1982, se consideren como Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, algo que venimos haciendo hasta nuestros días. En el mundo, la tuberculosis es una enfermedad muy frecuente, ¿sí? Se estima que hay más de 10 millones de casos en el año, 1.3 millones de muertes, más de 1,5 millones de muertes por año en países en desarrollo, y es considerada la primera causa mundial de mortalidad de tipo infecciosa, ¿sí? Asimismo, la tuberculosis es la principal causa de muerte en personas infectadas por el VIH. Más o menos se estima más de 500,000 de muertes por la comorbilidad TB-VIH, y aproximadamente a nivel mundial hay más de 500,000 de personas que reportan algún caso de resistencia a estos bacilos. Para la OMS, este es un problema de salud pública, por lo que denominó una estrategia denominada Fin de la Tuberculosis para el año 2016-2035, que no estaba yendo tan mal, tampoco estaba yendo muy bien, pero que se vio paralizada por esta emergencia sanitaria de la COVID. ¿Qué es lo que sabemos respecto a la tuberculosis en nuestro medio? Sabemos que en nuestro medio es una enfermedad tan frecuente como lo es el mismo hombre aquí en el país, ¿sí? En una época se pensaba que el bacilo de la tuberculosis había sido traído por los colonos españoles, europeos, pero la verdad es que ya para el año 700 después de Cristo, perdón, más o menos unos 700, 600, 700 años antes de la llegada de los españoles, ya en una momia más o menos datada para esa fecha, se había podido aislar a través de técnicas genéticas, presencias de bacilos, ácido alcohol resistente, es decir, bacilo de tuberculosis, en la vértebra de este niño de aproximadamente unos 7 años, ¿sí? Y eso es más o menos lo que nosotros encontramos en esta enfermedad que se denomina mal de Pot. Es una enfermedad relativamente ya antigua en nuestro medio. ¿Qué tan frecuente es la tuberculosis en nuestro país? Pues bien, para una población aproximada de 32 millones de personas, con una densidad poblacional de 25.3 habitantes por kilómetro cuadrado, divididas en 25 regiones geográficas, que es lo que nosotros tenemos, más o menos tenemos en total unos 32.642 casos de tuberculosis para el año 2018, los cuales se concentran en 12 regiones que se denominan 12 regiones priorizadas, ¿sí? Que es Lima Metropolitana y Callao, que representa casi el 60% de los casos de tuberculosis, el 80% de los casos de TBMDR y casi el 90% de los casos de tuberculosis XDR, que después vamos a ver la definición, y otras regiones dentro de esas 12 son La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Tacna, Ica, Moquegua, Arequipa y Cusco. ¿Qué es lo que sabemos? Que aproximadamente 1 de cada 4 peruanos está infectado por el bacilo de tuberculosis, ¿sí? Eso nos indica que 1 de cada 4 tiene PPD positivo, y 1 de cada 1.000 peruanos está enfermo de tuberculosis, teniendo en nuestro país casos nuevos casi 30.000. De esos casos nuevos BK positivos son casi un poco más de 15.000, lo que hace que el país sea un país con alto riesgo de contagio, y más o menos el 10% son MDR, y aproximadamente son 100 casos de XDR por año en nuestro medio. Sin embargo, de todos los casos que nosotros tenemos en el país, más o menos el 70-75% los atiende, los maneja el MINSA, otro poco el E-Salud y el INPE, que ha aumentado, ¿sí? Pero ustedes ven en este gráfico cómo la tuberculosis se ha mantenido en una constante dependiendo de dónde estemos tratando, MINSA o de salud, teniendo una
tasa de morbilidad de aproximadamente 101 casos por cada 100.000, lo que hace uno por cada 1.000 habitantes aproximadamente. ¿Sí? En el INPE la tuberculosis se ha incrementado, como ustedes ven en este caso, el INPE son los penales, ¿sí? Y eso es algo que se veía ya venir, que hay un incremento de casos de tuberculosis en los penales, pero este incremento de casos de tuberculosis en los penales se debe básicamente a que estamos haciendo una mayor búsqueda de casos de tuberculosis en general, ¿sí? En las etapas de vida, de entre el 2013 y 2018, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la enfermedad de la tuberculosis afecta principalmente a jóvenes y adultos jóvenes, ¿sí? Entre 18 y 35 años, o 45 años, perdón, y en adultos, más o menos de 45 hasta 65 años, principalmente ahí se encuentra el 70-75% de los casos de tuberculosis. ¿Qué llama la atención de este gráfico? Dos cosas. Uno, que la tuberculosis en niños, no en adolescentes, en niños se ha mantenido más o menos constante en los últimos 5 o 6 años. Y dos, que la tuberculosis en anciano, un tema para investigar muy interesante, ha ido incrementando su casuística en los últimos años por etapas de vida. Lo otro que podemos, que afirmamos, de acuerdo a fuentes del mismo Ministerio de Salud, entre el año 2018 2019, hasta el año 2019, ¿sí? Desde el año 1990 hasta la actualidad, los casos, la morbilidad de tuberculosis y la incidencia, es decir, casos nuevos de tuberculosis, han ido disminuyendo con los años, ¿sí? Lo que es sumamente bueno e interesante para nuestros fines, ¿sí? Lo estamos viendo más o menos, si ustedes ven el gráfico, desde el año 2010 más o menos, una meseta de casos de tuberculosis. Esta meseta de casos de tuberculosis se traduce en el hecho, o mejor dicho, nos da a entender el hecho de que la tuberculosis no solamente se trata de una enfermedad de tipo médica, ¿no? Sino que tiene otros factores, otras consideraciones que siempre tenemos que tener en cuenta. ¿Ok? Lo que le llaman los determinantes sociales. Con respecto a TDVH, algo interesante es el porcentaje de tamizaje. ¿Qué significa tamizaje? Significa de todos los pacientes que tienen tuberculosis, a cuánto les hacemos el despistaje de VIH. No cuántos son positivos, sino a cuántos hacemos. ¿Qué cosa es lo que se ha visto? Que desde el año 2013, que se empezó con fuerza, con la autorización o la indicación de hacer ELISA VIH a todos los pacientes con tuberculosis, vemos que el porcentaje de despistaje ha ido incrementando desde un 65% en el año 2013 hasta casi un 94% para el año 2019. Es decir, cada vez hacemos más despistaje de VIH en pacientes con tuberculosis, importante porque el tratamiento lleva algunas otras características que lo van a ver en la siguiente clase. Pero, ¿y eso cómo se traduce en coinfección? TB-VIH se traduce en que si yo busco más, lo más probable es que encuentre más, ¿verdad? Hasta antes del 2010, básicamente se le hacía despistaje de VIH a los pacientes con tuberculosis que o bien se internaban o bien tenían algún otro signo de inmunodepresión. Desde el año 2013, como les digo, hay una indicación clara por norma técnica de hacer despistaje a todos. Si ustedes ven que los porcentajes previos de casi 2, 2,5% empiezan a incrementarse a casi 4, 5%, y en los últimos 2 años, en donde el despistaje, o sea, la búsqueda de casos ha sido más del 90%, encontramos que casi el 6% de las personas con tuberculosis tienen VIH. Es decir, de cada 100 pacientes con tuberculosis le hacemos prueba de VIH a 95 más o menos. Y de cada 100 pacientes que hacemos el despistaje, que le hacemos la prueba para VIH, más o menos 6 salen positivos para VIH. Importante desde el punto de vista de salud pública para el manejo de esa enfermedad. Pero no solamente VIH es el problema, el otro gran problema que nosotros tenemos es diabetes. ¿Sí? El porcentaje de despistaje, de tamizaje de diabetes en pacientes con tuberculosis también se ha ido incrementando. Ustedes ven que para el 2013 casi solamente le hacían a un tercio de pacientes, ¿sí? Y para el año 2019 estamos en casi el 99% de pacientes que tienen tuberculosis que le pide al menos una glicemia para buscar
diabetes. Y eso se ha traducido en que hemos pasado de comorbilidad TB diabetes de casi 4 o 5% en los primeros años a tener el doble, casi 10% en los últimos años. Mientras más busco, más voy a encontrar, y eso es importante porque esta es otra comorbilidad que nos puede traer algunos problemas en el caso de estos pacientes, aparte que estamos ayudando a la salud pública en la búsqueda de diabetes. Ya hablando de tuberculosis netamente, la tuberculosis es producida por un microorganismo que forma parte del complejo de Mycobacterium tuberculosis. El complejo Mycobacterium tuberculosis incluye no solamente al Mycobacterium tuberculosis, sino también al bovis, al africanum y al microti. Son bacilos ácido-alcohol resistentes, que son resistentes al frío, a la congelación, a la desecación, muy sensibles al calor, la luz solar y la radiación ultravioleta, la importancia de las medidas de ventilación natural. Es un aerobio oxígeno, depende del oxígeno, tiene un comportamiento polivalente y muy lenta capacidad de división. Hay otros tipos de gérmenes que se denominan micobacterias ambientales o micobacterias atípicas que generalmente afectan pacientes con alguna comorbilidad agregada. ¿Cómo se transmite la enfermedad? La enfermedad se transmite a través de vía aérea. Y para que se transmita la enfermedad se requiere, en número uno, de un paciente que esté enfermo, que esté bacilífero, que tenga una lesión por lo menos cavitada en alguno de los pulmones, que a la hora de toser, número dos, se mantenga el bacilo en el ambiente flotando, ¿sí? O sea, que no hay una adecuada circulación del aire, y eso que está ahí lo vamos a conseguir con mejorar la ventilación. Y lo tercero que se necesita para mantener o para continuar con esta transmisión de la enfermedad es que exista una persona, un huésped, un tercero, que está con el número 3, que esté listo para recibir estos bacilos que están siendo exhalados. Ustedes entenderán, según este gráfico, que para vencer la tuberculosis, dar medicinas, lo único que vamos a hacer es disminuir el número 1, pero no disminuimos ni el 2 ni el 3. Para disminuir el 2 se recomiendan medidas ambientales, la más importante, abrir ventanas para mantener una adecuada ventilación y para mantener luz ultravioleta. Y número 3, nosotros que somos personal de salud, quizás utilizar algún medio para protegernos, y ese medio es el uso de respiradores, ¿verdad? De tipo N95, que es lo que todos ustedes deben conocer. La patogenia de la enfermedad incluye nuevamente la exposición a un enfermo bacilífero que tenga lesiones de algún tipo en el pulmón, que haya inhalación de bacilos, en un momento vamos a ver cómo, y estos bacilos llegan al pulmón. En el pulmón los bacilos lo que van a provocar es una inflamación secundaria, o mejor dicho, mediada por macrófagos, ¿sí? El macrófago alveolar va a fagocitar al bacilo, y eso va a producir la primera inflamación, la cual para contenerla tiene que ir hacia la adenopatía, los ganglios mediastinales, ¿sí? Lo que va a dar una adenopatía regional, y de ahí, si es que no hay ningún mecanismo de defensa, esta adenopatía va a abrir los bacilos hacia la sangre, lo que se llama focos metastásicos múltiples o diseminación hematógena, que hace que el bacilo finalmente llegue a otros órganos como cerebro, hígado, etcétera. ¿Sí? O el mismo pulmón también se disemina. Hay una inmunidad específica contra el bacilo que viene mediada por linfocitos que van a producir una serie de linfoquinas y macrófagos activados para tratar de contener la enfermedad, y esta es la lógica de por qué pedimos esta prueba que es el PPD. ¿Sí? Entonces, ante un paciente que tiene una infección, es decir, que el bacilo ha entrado en su cuerpo, yo puedo tener una infección primaria, lo que se llama una primoinfección, en el cual el paciente va a virar de PPD negativo a PPD positivo en el tiempo. Esta infección se puede traducir en la presencia de algo que nosotros llamamos TB latente, es decir, que el paciente no haga enfermedad, simplemente tenga la infección activa, ¿sí? Es el paciente que tiene PPD positivo, que tiene plaquetoras normal, que no se va a enfermar, y ahí es donde deberíamos estar la gran mayoría de nosotros, pero un grupo de pacientes van a hacer lo que se denomina TB primaria progresiva.
¿quiénes hacen la TB primaria progresiva? Básicamente aquellas personas que tienen defensas bajas. ¿Quiénes son los que tienen defensas bajas? Los niños, especialmente niños menores de 5 años, los diabéticos y los pacientes con VIH. Entonces ellos van a hacer una TB primaria progresiva que se va a caracterizar, y eso anótelo muy bien, por lesiones en la radiografía de tórax de tipo basales, tipo lesiones neumónicas basales, generalmente derechas. Esto también puede progresar, es decir, puede ir al ganglio, en el ganglio detenerse y de ahí recién volver a activarse mediante diseminación hematógena, y eso es lo que nosotros denominamos una TB postprimaria o la reactivación de la enfermedad, ¿verdad? Que es lo que le ocurre a la mayoría de pacientes, y el bacilo, al ser aerobio, va a buscar el oxígeno y por eso se dirige hacia las zonas apicales de los pulmones. Y este es lo que nosotros vamos a denominar realmente la enfermedad. Existe la opción de que yo haya tenido tuberculosis antes y me vuelva a infectar, ¿verdad? Es una infección secundaria y lo que voy a hacer es una TB secundaria o una reinfección. Tanto la TB primaria progresiva como la TB postprimaria o reactivación, como la TB secundaria o reinfección, es lo que nosotros vamos a denominar enfermedad tuberculosa. En estos casos, el paciente, si es bacilífero, tiene riesgo de contagiar. La otra opción, que es donde nosotros deberíamos tratar de quedarnos, es que nos quedemos en la TB latente, que no es otra cosa que el bacilo está en nuestro organismo, se ha producido la cascada inflamatoria y nuestro mismo organismo es capaz de evitar que haya una progresión de enfermedad. Entonces, una vez que el bacilo ha llegado a nuestros pulmones, lo que va a haber es una respuesta inespecífica del tipo de reacción de hipersensibilidad tardía, en donde hay una respuesta inmune con daño tisular. Esta respuesta inespecífica se está dada hacia los antígenos del Mycobacterium, en donde se va a destruir macrófagos no activados, ¿ok? Macrófagos no activados que tienen dentro al bacilo que han fagocitado. Pero esto destruye no solamente el macrófago, sino destruye también al mismo organismo, por eso se llama respuesta inmune con daño tisular, y esto puede progresar o hacia enfermedad o hacia cicatrización. ¿No? Si progresa hacia cicatrización es lo que nosotros denominamos una TB latente ya con vías de resolución. Lo otro que va a haber es que puede haber una inmunidad específica, ya directamente contra el bacilo, ¿no? Y esta inmunidad específica es una respuesta de activación de macrófagos, lo cual es mediado por linfocitos T, lo que va a transmitir información para destruir y fagocitar a los bacilos y formar fibrosis o calcificación, ¿no? Lo que se llama el famoso granuloma, ¿sí? Dependiendo de la respuesta de inhibición, se va a determinar la intensidad en que potencialmente, posteriormente, se podría desarrollar la tuberculosis. Y la idea es que nosotros nos podamos defender de tal forma, tanto de manera inespecífica como específica, con la formación de granulomas, que nos lleve a estar protegidos, formando fibrosis y calcificación y libres de enfermar. ¿Sí? En el grupo de pacientes que van a progresar, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es el diagnóstico de la enfermedad de tuberculosis. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico de la enfermedad de la tuberculosis? Lo vamos a realizar siguiendo, evaluando 5 parámetros que son los que se sugieren. Un parámetro clínico, un parámetro radiológico, un parámetro epidemiológico, uno bacteriológico y uno inmunológico. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista clínico, el diagnóstico clínico de la tuberculosis, podemos decir que la forma de presentación generalmente es crónica, de lenta instalación, de inicio insidioso, de curso progresivo. Puede haber alguna otra forma de presentación un poco más subaguda, aguda, ¿no? Como neumonía, hemoptisis, fiebre de origen desconocida, sí, pero lo más probable, lo más frecuente, lo más conocido es que sea una forma de presentación crónica, lenta, insidiosa y progresiva. Los síntomas respiratorios característicos de esta enfermedad es tos con expectoración más de 2 semanas, disnea, dolor torácico, hemoptisis, insuficiencia respiratoria. Ahora, esta tos con expectoración más de 2 semanas es lo que nosotros denominamos en nuestro medio sintomático respiratorio. ¿Quién es sintomático respiratorio? Aquel paciente que tiene tos con expectoración más de 2 semanas.
¿Puede haber tuberculosis solamente con tos sin necesidad de que haya expectoración? Sí, sí puede haber. En ese caso en particular, en donde solamente hay tos y no hay expectoración, ese paciente no se denomina sintomático respiratorio. ¿Okay? Sintomático respiratorio es tos con expectoración durante más de 2 semanas. No quiere decir que si tengo un paciente que tiene tos con expectoración 3 días, 5 días, y le hago un BK y sale positivo, no es tuberculosis. Sí es, porque también, como le digo, eso es una definición operacional. ¿Sí? El diagnóstico clínico incluye síntomas generales como fiebre, que generalmente es nocturna, diaforesis o sudoración, pérdida de peso, que es un síntoma sumamente frecuente, hiporexia y astenia, y algunos síntomas extrapulmonares que van a depender del órgano afectado, ¿verdad? En pacientes con TB del sistema nervioso central podemos encontrar convulsiones, trastorno sensorio, en pacientes con TB enteroperitoneal podemos encontrar diarrea o presencia de ascitis, etcétera, va a depender del órgano afectado. Este es un trabajo publicado en una revista española ya hace bastante tiempo que da el riesgo, perdón, esta es una revista chilena, que da el riesgo de desarrollar tuberculosis según situaciones clínicas específicas, ¿no? Y así vemos que si nosotros tenemos un riesgo de 1 de hacer tuberculosis, y el paciente que tiene VIH-Sida tiene un riesgo que está entre 100 y 500. Los pacientes que tienen silicosis tienen un riesgo de 30, tanto así que existe una entidad que se llama silicotuberculosis. Los pacientes con trasplantes renal, cardíaco, pulmonar tienen un riesgo de entre 20 y 74, y los pacientes que tienen derivación gastrointestinal tienen un riesgo de entre 27 y 63, de acuerdo a este estudio. Los pacientes con cáncer tienen un riesgo de 16, los pacientes con hemodiálisis, otro grupo de pacientes, tienen un riesgo entre 10 y 25, los pacientes con gastrectomía tienen un riesgo de 2 a 5 y, por tanto, los pacientes con diabetes con un riesgo de 2 a 4. ¿Sí? Entonces, aquí dos patologías que hay que acordar. El VIH-Sida con un riesgo alto de 500, ¿verdad? Y la otra patología que hay que acordar de este grupo es diabetes, porque a pesar de que tiene un riesgo bajo, de todos los que están aquí es el más bajo, ¿sí? No hay que olvidar que de todos los que están aquí, incluyendo VIH, diabetes es mucho más frecuente. ¿Sí? Se estima que en el Perú un 15% de peruanos tiene diabetes, entonces nuestra posibilidad de que haya una TB con diabetes es sumamente alto, considerando que ellos tienen un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, de este cuadro, dos enfermedades para recordar, ¿sí? El riesgo de TB en pacientes con VIH, que es 100 veces más, y el riesgo de TB en pacientes con diabetes, que es entre 2 y 4 veces más importante porque tenemos mucha cantidad de pacientes con diabetes. El diagnóstico radiológico, que es otra entidad a conocer, ¿sí? Nos habla de que en la radiografía de tórax lo que vamos a encontrar son lesiones, parenquimales, infiltrativas se denominan, es decir, lesiones exudativas, que tienen la particularidad de que generalmente, con mayor frecuencia, están localizadas en los segmentos apicales y posteriores de los lóbulos superiores, es decir, en la parte de arriba de los pulmones, en la parte más alta de ambos pulmones, y en el segmento apical del lóbulo inferior, es decir, en la parte elevada de los lóbulos inferiores. Generalmente de cualquier localización, aunque más frecuentemente están localizados en el hemitórax derecho. ¿Sí? Aquí en las radiografías, en la primera están viendo lesiones en la parte apical, en la parte superior del hemitórax derecho, un poco en el izquierdo, y una lesión en el ilio, ¿sí? En la primera radiografía. La segunda radiografía ven la lesión en la parte basal del pulmón derecho, ¿sí? Impresión inclusive hasta con una lesión cavitada. Y en la tercera radiografía, que es mucho más clara, están viendo lesiones cavitadas y infiltrados en la parte de arriba de ambos lóbulos superiores. ¿Ok? Otra forma de manifestación es mediante, o es por derrame pleural, y lo otro es que puede haber una radiografía de tórax normal en un grupo de pacientes, especialmente en los pacientes que tienen algún grado de inmunocompromiso, como es en los pacientes con VIH o los mismos pacientes con diabetes, mucho menos. En el VIH sí es mucho más frecuente. No hay que olvidar que un paciente con VIH que tenga tos o que tenga trastorno sensorio
con una radiografía de tórax normal, siempre hay que descartar tuberculosis, ¿ok? Eso con respecto al diagnóstico radiológico. El diagnóstico microbiológico viene dado por algunas técnicas que se denominan técnicas convencionales o técnicas ya conocidas, ¿sí? Que incluye la baciloscopía, el cultivo, la identificación del germen y el antibiograma, ¿sí? Eso es como diagnóstico bacteriológico. Antes de continuar, hay dos diagnósticos más que nos están faltando, dos parámetros más que hay que considerar, el parámetro epidemiológico y el parámetro inmunológico. El parámetro epidemiológico es el que nos dice de la presencia de un contacto con tuberculosis, ¿ok? Es sumamente importante, especialmente en niños. En niños, si algún familiar tiene tuberculosis y vive en el mismo domicilio que el paciente, eso aumenta el riesgo de que el paciente haga tuberculosis o el paciente tenga tuberculosis en casi 5 veces. Y el parámetro inmunológico es otro parámetro que debemos de considerar en grupo de pacientes infantiles, en niños, ¿verdad? Porque un PPD positivo casi nos hace diagnóstico de tuberculosis en niños, especialmente niños menores de 5 años, ¿ok? Con respecto a las técnicas microbiológicas, como le vuelvo a decir, lo primero es una baciloscopía. ¿Qué es una baciloscopía? Es el método de Ziel-Nielsen, la coloración de Ziel-Nielsen, que todos ustedes conocen ya de sus clases de microbiología, en donde el bacilo se tiñe de este color medio rojo, como ustedes están viendo, y lo que se recomienda es hacer 2 baciloscopías de esputo. ¿Por qué 2 baciloscopías de esputo? Porque eso aumenta la sensibilidad a casi un 70-75% de posibilidad de que un paciente tenga tuberculosis. ¿Cómo se interpreta o cómo se informa una baciloscopía? Bien, si es que lo que nosotros tenemos que mirar es mínimamente 100 campos, ¿ok? Si nosotros miramos 100 campos y mirando los 100 campos en ninguno encontramos ningún bacilo, eso le llamamos BK negativo. Si nosotros miramos 100 campos y en total de los 100 campos miramos entre 1 y 9 bacilos, en total de los 100 campos, eso le llamamos paucibacilar. ¿Ok? El BK positivo, una cruz, es cuando yo observo 100 campos y por lo menos en todos los campos voy a ver un bacilo. ¿Ok? 100 campos que yo estoy observando en el microscopio y en todos observo por lo menos un bacilo. Eso se llama un BK, una cruz. Si yo observo de 1 a 10 bacilos en un campo, 5 en el primero, 6 en el otro, 8 en el otro, 9 en el otro, 10 en el otro campo, así, ya no necesito mirar 100 campos, basta con mirar 50. Y si en los 50 campos encuentro entre 1 y 10 bacilos, a eso yo le voy a denominar BK 2 cruces. ¿Qué cosa es BK 3 cruces? Es cuando yo miro el microscopio y observo 15 bacilos en el primer campo, en el segundo campo vuelvo a observar más de 10, y en el otro más de 10, y en el otro más de 10. En ese caso ya no requiero ni mirar ni 100 ni 50 campos, basta con mirar 20 campos y de ese modo yo voy a hacer el informe BK 3 cruces. Obviamente la presencia de bacilos va a depender del tipo de muestra, pero existe una relación muy clara entre que el paciente que tiene más bacilos, es decir, el paciente que tiene 3 cruces, lo más probable es que tenga una enfermedad más extensa desde el punto de vista radiológico que el paciente que tiene, por ejemplo, paucibacilar. Importante esto para cuestiones de tratamiento porque es el modo como vamos a seguir la evolución de este grupo de pacientes. ¿Ok? Esa es la idea. Ahora, ¿por qué es importante esto del sintomático respiratorio y del BK de esputo? Es importante porque todo paciente sintomático respiratorio, es decir, todo paciente que tenga tos más de 15 días, le tengo que hacer 2 becas de esputo por lo menos. ¿Sí? Entonces, en ese grupo de pacientes que yo le hago beca de esputo y sale positivo, esos son los que empiezan tratamiento para tuberculosis. Y no se olviden ustedes que de todos los sintomáticos respiratorios, aproximadamente positivos van a ser solo el 5%, ¿sí? Es decir, hay un porcentaje mayoritario, más del 90% de pacientes sintomáticos respiratorios que no tienen tuberculosis. Y eso es lo que tienen, de acuerdo a este flujograma, tienen algo que nosotros podemos denominar enfermedades respiratorias crónicas no infecciosas,
las cuales incluyen, entre otras cosas, por ejemplo, asma. Si un asmático puede ser un sintomático respiratorio o puede tener tos crónica más de 15 días, o sintomático respiratorio, tos con expectoración más de 15 días. Ese paciente no tiene tuberculosis, lo que va a tener es una enfermedad respiratoria crónica no infecciosa. Entonces, no todos los pacientes sintomáticos respiratorios son tuberculosis. En nuestro medio estamos obligados a descartar y hay que entender que solo el 5% de los sintomáticos respiratorios, posiblemente 7% en el peor escenario, va a ser paciente con tuberculosis que requiere tratamiento de acuerdo a la estrategia de tuberculosis. Lo siguiente es con respecto a los cultivos. Los cultivos, nosotros tenemos dos tipos de cultivos. Primero, el cultivo sólido, que por ejemplo es el cultivo de Lowenstein-Jensen, que es el que nos enseñan cuando estamos en curso de microbiología, que es un cultivo que suele demorar el resultado entre 4 a 8 semanas, ¿sí? 1 a 2 meses para tener el resultado. Y el otro tipo de cultivo es un cultivo más automatizado, que se denomina cultivo líquido. Ejemplos de eso son el cultivo MOTS, que es un cultivo que ya no tenemos en nuestro medio, y el cultivo BACTEC, que es un cultivo que sí tenemos. ¿Sí? Entonces nosotros aquí vemos en la parte superior dos ejemplos. El primero es una sala de colección de medios de cultivo que ustedes lo están viendo. Como frasquitos, ¿sí? En la parte superior, eso que está ahí es el cultivo de Lowenstein-Jensen, y el segundo es un cultivo es un equipo automatizado que me hace un cultivo en medio líquido, en este caso es el MGIT, el MGIT Bactec, cuyo resultado más o menos demora entre 7 y 12 días, ¿no? 2 semanas como máximo. Sí, entonces definitivamente el cultivo de medio líquido es mucho más rápido, es porque tiene más nutrientes y permite al bacilo crecer mejor y más precozmente. El cultivo de Ciel-Nielsen, perdón, la coloración de Ciel-Nielsen es una coloración antigua que todos nosotros conocemos, ahí se ve el bacilo de un color medio rojito, medio magenta, y el cultivo de Lowenstein-Jensen es un cultivo en donde el crecimiento del micobacterium, las colonias micobacterios se semejan al arroz o a las migas del pan, ¿sí? Otro tipo de coloración es esta coloración que se llama fluorescencia con auramina. La fluorescencia con auramina es una coloración, es un modo de hacer baciloscopía mucho más práctica, mucho más sencilla y como ustedes ven, más rápida de poder ver. No tengo que tener el ojo entrenado, lo que brilla es bacilo de tuberculosis. Sí, mucho más sensible, pero definitivamente mucho más cara que la coloración de Ciel-Nielsen, que es lo que todavía nosotros venimos haciendo. Es decir, dos tipos de coloraciones, la Ciel-Nielsen en esputo y la fluorescencia con auramina. La fluorescencia con auramina más sensible, la Ciel-Nielsen requiere ojo entrenado, pero mucho más barata y mucho más práctica. Y dos medios de cultivos, el cultivo sólido, cultivo de Lowenstein-Jensen, que da colonias de micobacterios en migas de pan o en arroz, y de los cultivos líquidos, que es el MGIT, Bactec, que es un cultivo que hace que el lactobacillus crezca más rápido. Eso también tenemos en nuestro medio. Todo esto que les he mencionado tenemos en nuestro medio. Lo otro es el antibiograma, ¿sí? El antibiograma es un método de determinar resistencia y sensibilidad a fármacos, es denominado la prueba de sensibilidad, y esta prueba de sensibilidad es de dos tipos, las pruebas convencionales y las pruebas rápidas. Las pruebas convencionales se basan en cultivos de Lowenstein-Jensen. Primero tiene que crecer las colonias de bacilo en Lowenstein-Jensen y después lo someto a antibiograma clásico de dos tipos, el método de proporciones o el método de proporciones en agar en placa. La diferencia básicamente es que el método de proporciones usa el cultivo Lowenstein-Jensen y en el mismo cultivo voy a después sacar las colonias, volverlas a sembrar y en frasquitos que contengan las drogas a las cuales les voy a hacer sensibilidad-resistencia. Y el método de proporciones es un método en placa, en agar en placa, es decir, en cultivos redondos, tipo como hacemos los cultivos de hongos o de bacterias tradicionales. Sí, ambos métodos de cultivos demoran aproximadamente 2 a 4 meses en tener resultados. Entonces, por eso se inventaron lo que se denominan las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son de dos tipos, o de tres tipos, las fenotípicas, las automatizadas y las moleculares. Fenotípicas
es, por ejemplo, la prueba de MOTS o la prueba de Gries. Ambas pruebas ya no las hacemos en nuestro medio, las hacíamos hace unos 2 años, ya no estamos haciendo ninguna de las dos pruebas en nuestro medio, ni MOTS ni Gries, eran pruebas rápidas que tenían resultados en promedio 2 semanas. Lo que hacemos hoy por hoy es la prueba automatizada de sensibilidad automatizada MGIT. Se basa en un medio de cultivo MGIT. Yo tengo el medio de cultivo MGIT, que es un medio de cultivo automatizado, líquido, con alta cantidad de nutrientes, y a la vez que estoy haciendo el cultivo de estos bacilos, a la vez que los estoy haciendo crecer, tengo algunas zonas de la rejilla automatizada en donde tengo las drogas a las cuales le voy a hacer sensibilidad. Y así tengo cultivo y sensibilidad que crecen al paralelo en aproximadamente 2 a 3 semanas. Y es una prueba rápida, que se basa en un cultivo también rápido, que es el cultivo líquido, y es una prueba automatizada que evita el error humano. Hoy por hoy es lo que estamos utilizando en nuestro medio, ya no utilizamos los métodos de proporciones, ni el logo extendiese ni el agar en placa. Desde el año 2019 en el Perú lo que estamos haciendo como medio de cultivo es en base al MGIT. Lo otro son las pruebas moleculares, ¿sí? Como decía, pruebas rápidas fenotípicas, MOTS y Gries, pruebas rápidas automatizadas, MGIT, y pruebas rápidas moleculares. Las pruebas rápidas moleculares se basan en las sondas de ADN utilizando método PCR, ¿sí? La replicación de la cadena de la polimerasa en estos dos tipos de sub dos subtipos de hacer reacción de cadena en la polimerasa de PCR. Uno es mediante una técnica que se denomina genotype, ¿okay? Que nos permite ver de manera precoz la resistencia molecular genética a las drogas de isoniazida y rifampicina. Y la otra, por lo menos isoniazida y rifampicina, perdón, quinolonas e inyectables, ¿sí? Y la otra es la técnica de GeneSper, que es una técnica que es mucho más rápido, demora 2 horas, usa técnica de PCR en tiempo real, es decir, todo el estudio lo hace en una sola corrida, y más o menos demora 2 horas en salir el resultado, y es una prueba utilizada tanto para diagnóstico, porque hay algunos estudios que mencionan que podría reemplazar inclusive a la vaciloscopía con tinción de Ciel-Nielsen, y también nos permite ver sensibilidad a rifampicina, ¿sí? Que es importante. ¿Y de qué nos sirve esta prueba de sensibilidad? Nos sirve para poder determinar el tipo de tuberculosis que tenemos, ¿no? Entonces, que está acá son los medios antiguos de cultivos fenotípicos, de presencias fenotípicas, es decir, fenotípicas quiere decir que se ve, ¿sí? El que está a su mano derecha, perdón, a su mano izquierda es el cultivo de MOTS, y el que está a la mano izquierda es el Gries. Como ustedes se dan cuenta, se tiñe de un color medio verde que se ve en la parte superior e inferior del tubito, ¿no? Y cuando hay resistencia, la bacteria sigue creciendo, y cuando es sensible deja de crecer. En este caso, esta bacteria que estamos evaluando es sensible a isoniazida y a rifampicina, porque ahí tenemos drogas de isoniazida y rifampicina, y no ha crecido el germen, ¿sí? Si creciera, estamos hablando de que es una prueba de sensibilidad, disculpe, una prueba de sensibilidad resistente, ¿no? ¿Y eso para qué nos sirve? Para poder denominar nuestro caso como tuberculosis pansensible, MDR o XR. ¿Qué cosa es tuberculosis pansensible? La tuberculosis pansensible es aquella entidad o aquel germen que es sensible a todos los medicamentos de primera línea, y es lo que hacemos, básicamente primera línea. Ya no hacemos segunda línea, solamente primera línea. ¿Por qué? Porque al tener sensibilidad a los de primera línea, le podemos dar un esquema de tratamiento que ya lo van a ver en la siguiente clase. La tuberculosis MDR es el tipo de resistencia, es el tipo de germen que es resistente a la vez a isoniazida y rifampicina, ¿sí? A la vez a isoniazida y rifampicina, ¿ok? Si es a uno nada más, ya no se denomina MDR, tiene que ser a los dos. ¿Y XDR quién es? XDR es aquel paciente que tiene una cepa, un bacilo, que es resistente MDR, isoniazida y rifampicina, y además una fluoroquinolona y un inyectable de segunda línea. ¿Cuáles son las fluoroquinolonas? En el Perú, levofloxacino y moxifloxacino. ¿Cuáles son los inyectables de segunda línea?
amicacina, kanamicina, capreomicina. ¿Ok? Ambos diagnósticos MDR y XDR se puede hacer, disculpen, ahí no le he puesto, por prueba rápida molecular o por prueba convencional. El MDR también, es con prueba rápida molecular o prueba convencional. No hay ningún problema. Entonces, el paciente sensible es el que es sensible a toda la primera línea, el MDR es el que es resistente a isoniazida y rifampicina, y el XDR es el que es resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona, moxi o levo, y un inyectable de segunda línea, amicacina, kanamicina o capreomicina. Existen algunas condiciones que hacen que el paciente que tenga tuberculosis aumente el riesgo del contagio en personal de salud, que somos nosotros, como el hecho de que el paciente tenga tos exigente, que tenga lesiones cavitadas, que tenga una enfermedad beca positivo, que tenga un compromiso laríngeo. Aquellos pacientes que tienen tuberculosis y tienen disfonía, esos contagian más. Que tenga mala higiene de la tos, es decir, no se cubra ni la boca ni la nariz durante la tos, que tenga un tratamiento incorrecto o que abandone el tratamiento, y que el paciente sea sometido a algunos procedimientos que generen aerosoles, como es esputo inducido, broncofibroscopía o nebulizaciones. También existen algunos factores de riesgo propios del personal de salud algunos factores de riesgo que hacen que un paciente con TB activa infecte un personal de salud, como es, por ejemplo, el hacinamiento, que haya un buen volumen de pacientes con TB en una misma institución, la ocupación del personal de salud, el lugar del trabajo, algo que es importante, la oportunidad diagnóstica, ¿sí? Cuando yo estaba como ustedes estudiando, para hacer el diagnóstico de una tuberculosis se requería el sello de un neumólogo. Hoy por hoy, pedir baciloscopía, lo único que se requiere es que sea personal de salud. Personal de salud los incluye ustedes, por si acaso. Entonces, cuando ustedes vayan al hospital y encuentran a alguien tosiendo, ustedes pueden hacer la orden de baciloscopía, no hay ningún problema. Esa es una oportunidad diagnóstica. Hay que mejorar los sistemas de ventilación, porque si el sistema de ventilación no es adecuado y eso se suma a hacinamiento, va a haber mayor riesgo de contagio al personal de salud. Hay que tener barreras protectoras para el personal de salud, como son las mascarillas o los respiradores N95, y algunos inmunosupresión o desnutrición en el personal de salud es también un riesgo para que el paciente o para que el personal de salud haga tuberculosis. Ante ese contexto existe la propuesta, la teoría, que ya con esta ya termino, de hacer medidas de control para evitar que el personal de salud, ustedes, nosotros, nos contagiemos. La primera medida es la medida administrativa, que no es otra cosa que reducir la exposición, es decir, disminuir al número uno, que es el paciente con tuberculosis, ¿sí? Y eso disminuyendo el hacinamiento. El número dos son medidas de control ambiental que reducen la concentración de partículas, que es el número dos, lo que está a la flecha, ¿verdad? Que si yo reduzco esto mediante la ventilación voy a mejorar, voy a reducir mi riesgo de contagio. Y el número tres, medida de protección respiratoria, es decir, el uso de respiradores, que brinda protección al personal de salud. La tuberculosis, una vez que se cura, tiene algunas complicaciones, algunas secuelas, algunas otras enfermedades secundarias a la tuberculosis, como son las bronquiectasias, la hemoptisis, lesiones fibrocavitarias, fibrotoras, neumotórax, fístula broncopleural, aspergiloma o micetoma, empiema, bulas, distrés respiratorio o hiperreactividad bronquial que simula un EPOC. Hay más algunas otras causas extratorácicas como amiloidosis, hipertensión pulmonar, la presencia de SIHAT, secreción inadecuada de hormona antidiurética e insuficiencia suprarrenal en algunos casos, ¿no? Pero igual hay que tener bien presente, lo van a ver la próxima clase, que la tuberculosis sí se cura y nosotros tenemos que propiciar que el paciente, independientemente de quién sea reciba un tratamiento que garantice la curación. Muy bien, entonces eso es todo lo que yo quería conversar con ustedes. Como les digo, 40 minutos, 45 minutos es lo que me demoro. Sí, entonces no sé si es que tienen alguna pregunta. No sé si es que hay alguna pregunta, por favor. A ver, jóvenes, ¿alguna pregunta? Sí, Diego Aguilar, dígame. Sí, doctor, buenos días, o buenas tardes, mejor Buenos dicho. días. ¿En qué Buenas tardes, consiste buenas la tardes. prueba del...
Sí, buenas tardes. ¿En qué consiste la prueba del PPD? O sea, ¿cuál es el fundamento detrás de esa prueba? El PPD es una prueba que básicamente nos es útil en los niños menores de 5 años, que se suponen que lo único que hacen es vivir en su casa, ¿verdad? La prueba del PPD es casi útil para el diagnóstico de la tuberculosis. En los mayores de 15, de 5 años, incluyéndonos nosotros, especialmente personal de salud, la prueba de PPD lo que va a medir es la presencia o no de inmunidad específica contra el germen de la tuberculosis. Es decir, si uno sale PPD positivo, lo más probable, la traducción es que esta persona ha estado en contacto con alguien con tuberculosis y el germen, el bacilo de la tuberculosis ha entrado a tu organismo y ha generado una respuesta inmunológica específica, la cual implica que tú has controlado la enfermedad. ¿Sí? Este PPD positivo es lo único que nos mide, no nos dice ni siquiera cuándo, ¿ah? Simplemente nos dice que ha habido contacto y infección de la enfermedad, es lo que nosotros llamamos TB latente. Ahora bien, en los mayores de 15 años, en donde se supone que el sistema inmune es más que suficiente para poder combatir la enfermedad, no se recomienda terapia preventiva, es decir, nada para evitar que tu cuerpo o para ayudar a tu cuerpo, porque se supone que tu cuerpo solo este, se puede ayudar, se puede resolver. El problema es en los menores de 15 años, especialmente en los menores de 5 años, y el otro problema son aquellos grupos de personas que tienen algún grado de inmunocompromiso, ¿verdad? VIH, diabetes, pacientes con cáncer. En esos pacientes, si son PPD positivos, lo que se recomienda es ayudarles a su organismo a defenderse y eso se consigue mediante el darle al paciente una profilaxis que se llama, ¿no? Que es terapia preventiva y lo que usamos en nuestro medio es isoniazida. Sí, no sé. Sí, gracias, ok. Renzo Velapatiño. Doctor, sí, entonces lo primero que hace es hacer la prueba de PPD. No te escuché, no te escuché muy bien, lo escucho medio entrecortado. Perdón, lo primero que se hace es hacer la prueba de PPD, ¿Cómo lo primero? o sea, bueno, para ver si es que presenta el bacilo, ¿no? ¿En quién? ¿En un paciente? Claro, un paciente, sí. No necesariamente. En un paciente o sea, si estamos sospechando tuberculosis, ¿verdad? Que es más o menos lo que entiendo que tú me quieres preguntar, ¿sí? Si estamos sospechando tuberculosis, la idea es que este paciente en el cual estamos sospechando de la tuberculosis, eh, si es menor de edad, menos de 15 años, o tiene VIH o tiene diabetes, sí se puede hacer el PPD. En el caso por ejemplo, uno de ustedes que se esté sospechando de la enfermedad de tuberculosis, no vale la pena hacer PPD. Lo que hay que hacer más bien es hay que descartar enfermedad activa, ¿verdad? Y para descartar enfermedad activa, básicamente los tres que sí hemos conversado, ¿no? BK de esputo, si es que tienes esputo, y a ese BK se le cultivo, o si no, por lo menos radiografía de tórax. ¿Sí? Ok. Menciona, a ver, un ratito, ha llegado un mensaje, una pregunta, un ratito. Eh, no, me pareció que había llegado un mensaje de alguien haciendo una pregunta, no. Ya, sí, aquí está la pregunta, espera un ratito, nos la has mandado, ya, la has mandado aquí, ok. Eh, A ver, menciona, pregunta, si hay un paciente con clínica de TBC y le hace vaciloscopía y sale positivo, ¿es necesario solicitar una radiografía y empezar el tratamiento? Sí es necesario hacer una radiografía. ¿Ya? ¿Por qué es necesario hacer
una radiografía. Es necesario hacer una radiografía porque porque el seguimiento del tratamiento, es decir, para ver la evolución del tratamiento, para ver si el tratamiento es adecuado, ya lo van a ver en la siguiente clase, es de acuerdo a 3 parámetros. Así como hay parámetros para el diagnóstico, también hay parámetros para ver el seguimiento del paciente con tuberculosis. ¿Cuáles son esos parámetros? Son parámetros clínicos, radiológicos, bacteriológicos. Es decir, bacteriológico suena lógico, ¿verdad? Hacer prueba de baciloscopía al inicio, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, así mensual hasta terminar el tratamiento, ¿sí? Ya la próxima clase van a ver cuánto dura el tratamiento. Esa es la idea del principio bacteriológico. El principio radiológico es hacer una radiografía al inicio, a los 2 meses y al final del tratamiento de sensible, o si no al inicio y cada 3 meses en el tratamiento de tuberculosis MDR con resistencia. ¿Ok? Entonces, para eso se pide una radiografía, para saber cómo empezó y para ver cómo evoluciona. Y desde el punto de vista clínico, lo que se debe de valorar es el hecho de tener aumento de peso, ¿sí? No se mide ni fiebre, ni se mide tos, ni se mide que la tos desaparezca, no, lo único que nosotros miramos es aumento del peso, ¿sí? Y eso es algo sumamente importante, ¿ok? No sé, María, si contesté, ok. No sé si es que hay alguna otra pregunta, si es que ha estado claro. Sí, sí es que ha estado claro. Sí, ok, creo que sí ha estado claro. No veo que haya más preguntas. Igual he dejado ahí mi correo, mi celular, cualquier comunicación que ustedes deseen. Y bueno, eso es todo. Ya nos estaríamos viendo ya para una próxima oportunidad. Creo que a mí me toca el conversatorio del siguiente sábado, ¿sí? Que es con todas las sedes. Ok, entonces, si todo está bien, jóvenes, ya nos estamos despidiendo. Un gusto, estamos en comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.